Ok. Ya que vimos un poco de qué es una estructura como concepto básico, que sabemos que hay alcista, bajista y consolidación, pasamos como tal al siguiente concepto que vendría siendo quiebres de una estructura, ¿sí? Quiebres de una estructura. Lo que vamos a hacer, o la dinámica que yo hago siempre es mostrarles como en dibujitos, pero después pasar al mercado para que ustedes comprendan mucho mejor y quede muchísimo más claro el tema, ¿listo? Ahora, por ejemplo, si vamos a lo que es una estructura, en este caso un quiebre de estructura, ¿qué podría ser un quiebre de estructura? Entonces, por ejemplo, digamos que eso es una estructura alcista, ¿sí? Acabamos de ver que es una estructura alcista porque está, en este caso, está, bueno, o sea, se está impulsando hacia arriba, ¿no? Digamos que eso es un ejemplo de una estructura alcista, más o menos así se mueve el mercado. Recuerden que el mercado pues no siempre como que va derecho y ya está. Él siempre tiene impulsos y se devuelve un poquito y vuelve y sube y vuelve y baja y así se mueve todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es una estructura alcista, entonces acá tenemos varios puntos importantes. Por ejemplo, tenemos por acá un bajo, que es este de acá. Tenemos, eso por el principal, eso es un alto. Esto acá es un alto más alto. Esto es otro bajo, pero este bajo viene siendo más alto que el anterior. Este viene siendo un alto y este viene siendo un bajo más alto que el anterior. Entonces, digamos, ¿cómo puedes identificar en este caso tú que tienes un quiebre de estructura? Bueno, en este caso sería quiebre digamos, de impulso, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un quiebre vendría siendo de esta manera. Entonces, por ejemplo, ¿dónde trazas tú, por ejemplo, lo que es como la zona? Entonces, por ejemplo, tú lo trazas en un alto, ¿no? Acá un poco es que, bueno, como tal, le queda un poco torcido. Vamos a ver si lo puedo hacer un poco más perfeccionado. Ok, creo que aquí me deja. Creo que aquí me deja trazarlo. Ok, bueno, miren, por ejemplo, acá en esta zona azul que acabo de trazar, es, por ejemplo, entonces la trazamos sobre el alto que es como la cumbre de acá en el mercado. Y pues como pueden notar, que es un quiebre de estructura, básicamente, pues es lo que estamos observando acá, ¿no? Que lo que hizo fue quebrar este alto, o sea, quebró este alto que está acá, porque obviamente lo sobrepasó, ¿no? Y se convirtió en este lado de acá en un alto más alto. ¿Por qué? Porque es un alto más alto que la última cumbre que tuvimos, digámoslo así. Por ejemplo, denme un segundo. Ok, bueno, creo que ya ahí, no sé si me deja acomodarlo. Bueno, esto vendría siendo, sí, perfecto. Eso es un alto, este de acá es un alto más alto que el anterior. El que sigue, bueno, sigue siendo un alto más alto, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo modificamos. Es que no me deja moverlo. Listo, ahora sí. Bueno, por ejemplo, acá es un alto más alto que el anterior, por lo tanto hizo como el quiebre de estructura, donde podemos, por ejemplo, visualizarlo directamente en el mercado. Pues nos vamos al gráfico. Ok, un segundo. Wow, creo que eso se la vio. Denme un segundo, yo les dejo de compartir, porque creo que se la dio la diapositiva. Pues bueno, vamos a buscar. Ya estamos mirando los quiebres de estructura, ¿sí? Entonces nos vamos directamente a lo que es el gráfico, para que ustedes sepan qué es un quiebre de estructura, pero ya ahí directamente en el gráfico. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, por ejemplo, em, esta de acá es una estructura alcista, ¿sí? Esta de acá es una mini estructura alcista, la que estamos viendo en todo este punto, para que me puedan entender un poco más, viene siendo como una mini estructura alcista. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá directamente vamos a trazar, entonces eso es un bajo, eso de acá fue un bajo, listo, ok, eso es un alto, este viendo siendo un bajo más alto, porque es más alto que el anterior que trazamos acá. Este incluso, pues bueno, acá ya vendría siendo un alto más alto que el anterior, este es un bajo más alto, y así sucesivamente se mueve el mercado. Como pueden ver, literal el mercado se basa en ir y volver todo el tiempo, por eso es que el trading es un negocio de mucho análisis. O sea, acá, por ejemplo, impulso, acá hay un retroceso, acá hay un impulso, acá busco otro retroceso, que la verdad bajó bastante, y acá volvemos a ver un impulso. Entonces, así se mueve el mercado, así se mueve lo que es el trading todo el tiempo, ¿sí? No es como que tú vayas a un mercado recto, eso no sucede. Entonces, bueno, ¿qué sería en este caso para mí un quiebre de estructura para que ustedes lo tengan en cuenta? Entonces, cogemos uno de los altos, siendo obviamente en este caso una estructura alcista, ¿no? No puedes hacer un quiebre de estructura en este caso en una estructura bajista. Recuerden que pues, estamos haciendo el ejemplo en estructura alcista. Entonces, bueno, por ejemplo, acá trazamos el quiebre que vendría siendo este de acá. Entonces, ¿qué hizo o qué básicamente es un quiebre? Pues que el alto más alto
literalmente se rompió totalmente y se volvió otro alto más alto, que vendría siendo este. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es un quiebre, en este caso, en la tendencia que nos indica que está subiendo aún más, que el mercado sigue escalando. Entonces, esos son quiebres digamos, unos mini quiebres de estructura que se pueden visualizar en el mercado. Cuando superan, cuando el alto es superado por un alto más alto y es donde se quiebra, pues en este punto de acá, porque siguió subiendo, ¿vale? Entonces, cuando tú vayas a buscar un quiebre de estructura para saber en qué temporalidad está, pues simplemente tú buscas, por ejemplo, si quieres identificar la estructura alcista. Entonces tú buscas un alto y en el momento exacto donde este alto sea quebrado y sea superado por una cumbre o un alto más alto, ahí te das cuenta que sigue siendo estructura alcista. Diferente, por ejemplo, si este alto hubiera sido, por ejemplo, no sé, por ejemplo, digamos que no hubiera subido hasta acá, digamos que este, digamos, no hubiera subido hasta acá, o que no existiera, sino que se hubiera quedado en este lado y el mercado hubiera seguido bajando, no subiendo como lo hizo acá. Ya hubiera sido diferente, ya no sería, en ese caso, una confirmación para una estructura alcista, sino se convirtió en bajista. ¿Por qué se convierte en bajista? Porque acá tenemos un alto y no fue superado, fue más bien un alto más bajo. Eso quiere decir que comenzó la estructura bajista, ¿vale? Entonces los quiebres es cuando el alto más alto es totalmente pateado por otro, en alto, pues en ese caso pues totalmente pateado por un alto más alto y pues de repente sigue siendo una estructura alcista, ¿listo? Si no se quiebra es porque probablemente vaya a pasar, pueden pasar dos cosas, se vuelve a estructura bajista o simplemente está haciendo un retroceso bien fuerte para seguir subiendo. Entonces así es, por ejemplo, un quiebre de una estructura y pues bueno, para seguir subiendo. ¿Listo? Ahora, chicos, el otro concepto bien importante. Quiero por favor que en el chat me vayan igual diciendo si van teniendo dudas o preguntas. Diana, por ejemplo, esta parte de pronto no la entendí o sí, todo perfecto. De igual manera no tengan como pena de preguntar. La idea obviamente es que cada tema vaya quedando claro y que no vayas quedando con vacíos. ¿Listo? John, ¿qué pregunta tienes? Cuéntame. Si quieres, déjamela en el chat. Yo en cuanto termine los conceptos vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, el siguiente concepto es bien importante y creo que me pongan bastante atención porque es un concepto, digamos, entre comillas, nuevo, que no habíamos tocado nunca, pero que es muy importante a la hora de operar. Una persona que no tenga en cuenta y que no sepa visualizar las zonas y lo que es la liquidez en el mercado, literalmente lo patea, ¿no? Porque es que es bien importante tener en cuenta lo que son zonas de liquidez y empezar desde cero, qué es una liquidez, ¿no? Entonces, bueno, chicos, cuéntenme ahí en el chat quién sabe qué es liquidez en el mercado. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Va a ser trampa. ¿Quién sabe qué es liquidez en el mercado? Cuéntenme ahí, déjenme un mensajito en el chat. ¿Quién sabe qué es una liquidez? ¿Quién sabe, quién ha escuchado hablar acerca de la liquidez del mercado? Que para ustedes, ¿qué es, por ejemplo, liquidez en trading, en un activo, por ejemplo? Si yo digo que el oro tiene mucha liquidez, ¿qué quiere decir? Listo, John, dale, perfecto. Ahorita voy a revisar todo el chat y respondo la pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, miren, ¿cuál es la idea? Ganancia, cuando se queda en un mismo precio, bueno, ganancia cuando se queda en un mismo precio. Bueno, no, realmente, bueno, vamos a ver quién dice aquí vamos a ver quién dice la respuesta correcta de qué es liquidez. Tal vez cubrir espacios grandes que deja el mercado. Bueno, chicos, miren, como tal, ¿qué es un mercado líquido? Un mercado líquido es cuando hay muchísimos compradores y vendedores, o sea, que hay mucha demanda en ese activo. Por ejemplo, el oro es un mercado muy líquido, porque todo el tiempo tú ves el mercado del oro, mientras que el mercado de Forex está abierto, el mercado del oro todo el tiempo se está moviendo. Y eso pega unas subidas y bajadas y todo el tiempo es como en movimiento. Eso es un mercado líquido, que hay bastante demanda, es decir, el activo es como muy requerido, ¿no? Todo el mundo quiere comprar y vender. Entonces, eso es es un activo líquido, ¿sí? Hay activos que no son muy líquidos. Por ejemplo, si tú te pones a ver, y les voy a poner un ejemplo bien claro acá, vamos a ver si tengo este par. Por ejemplo, miren este mercado, miren este mercado. Ese mercado es el peso, el dólar contra el peso colombiano, que es la moneda de mi país. Es un mercado donde las velas no tienen nada de congruencia, o sea, son velas vacías, el mercado siempre tiene vacíos. ¿Qué quiere decir? Que si tú operas en este mercado, probablemente te vas a demorar 3 meses en sacar $20, literal, si compras o vendes. Empezando que no tiene estructura, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el peso colombiano, pues obviamente es un activo que no es muy líquido, a comparación que, por ejemplo, mira esta gráfica, ahora comparemos, por ejemplo, con lo que es el eurodólar, ¿sí? Es un activo demasiado movido porque pues es uno de los que más se mueve en el mercado de Forex y porque pues el euro es una moneda principal de la economía mundial y el dólar también. Entonces, claro, es muy diferente si tú vas a operar.
por ejemplo, un activo como es el peso colombiano o como es el eurodólar, ¿sí? De esa manera funciona. Entonces, por ejemplo, la liquidez básicamente es cuando un activo tiene muchos solicitantes o muchos compradores y vendedores todo el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, como tal, em, les voy a poner un ejemplo para que me comprendan un poco mejor. Por ejemplo, ustedes tienen un restaurante, un negocio de comidas y resulta que hacen 35 platillos especiales, ¿sí? Por ejemplo, 35 platillos especiales y resulta que en todo el día solamente llegan a comprarles dos personas ese platillo que ustedes hicieron, no sé, un guisado, un puré de papa, algo así bien extraño. Resulta que solamente vinieron dos personas a comprarles. Eso quiere decir que el negocio de ustedes o lo que ustedes están ofreciendo no está teniendo mucha, en este caso mucha demanda, la gente no lo está comprando, ¿sí? Es decir, su negocio ese día no fue líquido porque no produjo, ¿sí? Un activo líquido es cuando produce bastante. Diferente, por ejemplo, si el otro día tú haces un plato muy popular y de repente de los 35 te compran 35 y 5 clientes más se quedaron sin poder comer porque hubo mucha demanda, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la liquidez en un negocio en general y en lo que es el trading enfocado. Muchos compradores y vendedores todo el tiempo. Ahora, ustedes me dirán, Diana, ¿y cómo se representa la liquidez directamente en lo que es el mercado? O sea, en lo que es el trading, cómo la veo? Básicamente lo que representa la liquidez digamos, en el gráfico no es el cuerpo de la vela, sino la mecha. Siempre les he dicho que lo más importante para buscar confirmaciones de venta o compra es la mecha. La mechita es la que hace que se hagan como zonas de liquidez. Por ejemplo, les voy a mostrar algo bien interesante acá. Por ejemplo, miren esta mecha de acá. Esta mecha acá, por ejemplo, miren la mecha que dejó en esta parte. Eso significa que hubo una zona de mucha liquidez, donde digamos que el mercado estuvo como reñido, digámoslo así, hubo mucho compra y venta, entonces obviamente el mercado la velita lo que hace es sube y baja, entonces unos compran, entonces otros venden, y a la final la persona que más entienda la liquidez es la que va a ganar, y las que no, las personas que no sepan entender zonas de liquidez y todo el tema de cómo funciona el mercado son las que se van a ir en stop loss. Entonces, por ejemplo, una vela de mucha liquidez, sea, miren esta mecha, por ejemplo, miren esta mecha que dejo acá. Denme un segundo. Ok. Miren, por ejemplo, miren esta mechita de acá, me voy a enfocar bien. Esta mecha estuvo, o sea, miren esta de acá, una mecha muy larga. Entonces, cuando el mercado deja mucha mecha, significa que hubo mucha liquidez en ese punto, en ese momento, en esa parte del mercado. Entonces, cuando ustedes quieran ver en qué parte hubo, digamos, una zona de liquidez fuerte, es cuando las mechas están muy largas. Quiero hacerles ahorita un ejemplo de cómo obtener zonas de liquidez importantes en el mercado y por qué es importante literalmente saber representarla. Entonces, siempre que quieran ver algo líquido, si ustedes ven, por ejemplo, una mecha así, se las voy a representar acá. Ustedes ven una mecha así en el mercado que está así de larga y, por ejemplo, ese es el cuerpo. Y de repente hay otra mecha larga así, significa que esa vela tuvo bastante liquidez, bastante número de compradores y de vendedores al tiempo. Entonces, así es como se representa la liquidez en el trading, por medio de las mechas del mercado. ¿Listo? Ok, entonces, bueno, por ejemplo, ahora algo súper importante, que es, por ejemplo, una zona de liquidez. O sea, ¿qué es? Entonces, bueno, es básicamente donde es el lugar donde el precio como que encuentra una estabilidad por medio de las mechas. ¿Qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, ustedes van a entrar en el mercado, ¿sí? Miren, por ejemplo, estas dos mechas de acá. Estas dos mechas estuvieron fuertes, que son esas que les voy a señalar en este lado. Estas dos mechas estuvieron bien fuertes. Entonces, si por ejemplo tú vas en este caso a comprar, tú quieres, por ejemplo, comprar, y resulta que vamos en este punto del mercado. Acá ponemos nuestro stop loss, listo, pusimos nuestro stop loss y pusimos nuestro take profit acá, ¿sí? Resulta que vamos en esta mechita de acá, por ejemplo. Listo, desde que no estaba compartiendo. Vamos en esta mechita de acá, en esta vela, digamos que esta vela aún no ha cerrado y digamos que entré en este punto, cuando aún la vela no ha cerrado. ¿Por qué? Porque soy una persona que no sabe comprender la liquidez, soy un trader que no se enfoca en las zonas de liquidez y es un grave error. Entonces, por ejemplo, si yo entro en este punto en que esta vela roja no ha cerrado aún, resulta que el mercado, si yo por ejemplo puse mis stop loss acá, llega esta mecha verde, esta mechita verde de acá, y me saca totalmente en stop loss. Esta de acá, la segunda vela. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que a veces a los traders los sacan, dicen como, me sacó una vela, me sacó una mecha de liquidez"? Pasa porque no supimos, o sea, tener la paciencia adecuada para poder poner nuestra compra como debe ser. Entonces, ¿qué haría un trader inteligente?
quiere una persona que sabe determinar las, digamos, las zonas de liquidez directamente. Pues, hey, más bien, si sé que es una zona líquida, porque las zonas de liquidez no solamente pasan una vez cada 6 meses, las zonas de liquidez están todo el tiempo. Entonces, si tú quieres determinar dónde es una zona de liquidez, tú te vas al pasado del mercado, o sea, literalmente vas al pasado y observas dónde hubo una zona líquida anteriormente para entrar de manera correcta. Por ejemplo, entonces enfocándonos en este trade de acá, ¿yo qué haría? Pues yo no haría, yo no entraría en esta última vela de acá, por ejemplo, en esa velita rojita, sino que esperaría a que cierre, miro qué fue o cuál fue la mecha que me dejó y digo, listo, entonces hay que ser más inteligentes que el mercado. Porque en el mercado hay dos opciones, o eres el que liquidan o eres el que liquida. ¿Qué quiere decir? Que esas mechas, por ejemplo, si una persona compró y no lo supo hacer, si por ejemplo compró y compró antes de tiempo, como les acabé de enseñar, pues fue el liquidado, ¿no? El que liquidaron con el stop loss. Eso va del mercado todo el tiempo. Están los que ganan y los que pierden en una operación. ¿Pero por qué? Porque no saben evaluar las zonas de liquidez. Entonces, por ejemplo, si yo más bien en vez de entrar, digamos, acá de manera adelantada, espero a que me dé ya tenemos una mecha de liquidez, pues simplemente, hey, lo que hago es entrar en el último punto de la mecha, que es este de acá, el último punto de la mecha roja, y alargar un poquito mi stop loss. Entonces yo alargo mi stop loss y obviamente pues el mercado puede hacer su movimiento normal, puede hacer literalmente lo que quiera y no me va a sacar, porque le estoy dando el espacio de moverse en la zona de liquidez, en la zona donde antes ya se había movido para que no me saquen stop loss. Entonces, por ejemplo, él puede hacer esto y aún así no me sacan stop loss y puede seguir subiendo con normalidad. Entonces es bien importante porque literalmente o eres el que liquida o eres el liquidado en el mercado. Hay que saber evaluar las zonas. Ahora, les quería mostrar otra zona bien importante que había visto por acá. Creo que acá mismo ese es bueno, saben, quiero verlo en el Libra Yen. ¿Qué otra zona de liquidez? ¿O cuál puede ser una zona de liquidez? Creo que yo la estaba observando acá. Denme un segundo. Listo. Miren acá, por ejemplo. Digamos que yo soy una persona impaciente y de repente, en vez de esperar la primer mecha miren esta mechota, o sea, miren esta mecha, lo delgadito que ustedes ven largo es una mecha y es una zona de liquidez muy fuerte, donde hubo como mucha pelea entre los compradores y vendedores. Eso es lo que pasa. Si tú eres una persona que no sabe diferenciar las zonas de liquidez, lo más tonto que puedes hacer es literalmente entrar en esta zona negra donde yo la tracé, o sea, entrar acá. Si tú entras ahí, el mercado vuelve y te saca en la zona de liquidez y sigue bajando. Entonces, ¿por qué es bien importante saber cuándo entrar? Porque, listo, yo soy una persona que tiene razonamiento acerca de las zonas de liquidez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ser más inteligente que el mercado. Me voy a ir hasta arriba, donde cerró la zona, donde cerró la última mecha líquida. Voy a poner un stop loss que esté un poco más arriba de la mecha y voy a entrar en venta. Vamos a entrar en venta, pero entonces ya entramos en este punto. ¿Qué quiere decir? Que él tiene todo este espacio para moverse y seguir bajando. Diferente si, por ejemplo, entramos acá. Si, por ejemplo, entramos acá en este punto, en la línea negra, resulta que cuando el mercado quiera hacer sus retrocesos que son naturales, nos va a sacar. ¿Por qué? Porque ya hubo una zona líquida antes. Entonces, ¿qué va a pasar en este punto? Va a seguir, nos va a sacar en stop loss y se va a devolver, porque es su zona de liquidez. Básicamente la zona de liquidez es como el lugar seguro del mercado. Él va, ya tuvo una zona de liquidez antes, porque ¿cómo nos damos cuenta? Estas velas de acá, hay bastante liquidez acá. Miran, varias velas que estuvieron en el mismo lugar, rebotaron en el mismo lugar. Lo hizo acá de nuevo y bajó. ¿Ven? Entonces, de esta manera funcionan las zonas y por eso es bien importante aprender a identificarlas. Cuando el mercado está siendo líquido y cuándo saber entrar. Si tú entras mal, pues puede que el mercado, en este caso, te dé la razón y sí, sí sea una venta buena, pero te sacó en stop loss antes de bajar o antes de subir, dependiendo de la entrada que estés tomando. Ok, bueno, ya voy en un segundo, miro los comentarios, los chats, el chat para poder abarcar todo, ¿listo? Entonces, el siguiente como concepto bien importante es las zonas de control, las zonas de control del mercado. Súper importante. Entonces, bueno, por ejemplo, acá ya porque hice los trazos, voy a trazarlo de nuevo acá en la gráfica para que me puedan entender por acá arriba. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una zona de control? Eso es muy importante porque la próxima clase va a enseñar una estrategia con las zonas de control para poder tener más efectividad a la hora de la estructura, a la hora de identificar una estructura de manera correcta. Entonces, es bien importante. Por ejemplo, yo tengo mi estructura alcista, acá está el mercado, va subiendo, volvió a bajar, hizo su recorrido natural. Entonces, ¿qué es una zona de control, por ejemplo? Ok, listo.
que es una zona de control. Entonces, por ejemplo, nos vamos acá y trazamos los bajos. En este caso vamos a trazar los bajos. Cuando es una zona, por ejemplo, de control y necesitamos trazar la zona de control en la estructura alcista, vamos a trazarla en los bajos, que son obviamente pues los que rebotan tipo soporte, ¿no? Por ejemplo, acá hay tres bajos, ¿sí? Entonces, digamos que nuestras zonas de control son como las zonas donde digamos, también zonas de liquidez, que es como que el mercado busca su estructura para seguir subiendo. Siempre, siempre pasa. Ahora, por ejemplo, acá trazamos la primera zona de control, que es nuestro bajo. Acá trazamos, por ejemplo, otra zona de control, que es este bajo de acá. Entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, las zonas de control? Porque es lo que nos determina, lo que les explicaba anteriormente, que el mercado o siga subiendo o quiebre estructura y se nos vaya para abajo. Ahora, por ejemplo, si este bajo no hubiera sido acá, sino que más bien hubiera bajado hasta acá, sigue siendo un bajo correcto. ¿Por qué sigue siendo un bajo correcto? Porque no nos ha roto la zona de control. Ahora, si el bajo de repente se pone un poco rebelde y se va por acá, ya nos quebró totalmente la zona de control. Es decir, quebró totalmente acá. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser una tendencia, pues ya en vez de, era tendencia alcista, ahora se volvió bajista. Entonces, es bien importante aprender a identificar también las zonas de control porque son las que nos determinan si la tendencia va a seguir siendo alcista, va a seguir escalando, o si es bajista, pues va a seguir descendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que acá tenemos este bajo, entonces desde que el mercado respete las zonas de control, por ejemplo, que viene la mecha para acá, digamos que eso es obviamente es una vela, digamos, bajista, ¿no? En este caso. Denme un segundo, yo la trazo bien. Entonces, perfecto, digamos que eso es una vela, y lo que hace en este caso la vela, por ejemplo, es respetar con la mecha la zona de control y seguir subiendo. ¿Listo? Entonces ahí lo que hizo fue respetar la zona de control. ¿Por qué? Porque no la rompió. Diferente si la vela hace esto. Recuerden que cuando la vela rompe con el cuerpo, cualquier zona de soporte, piso o techo, zona de liquidez, es porque pues, el mercado no va a seguir su estructura o no va a respetar nuestro análisis. Así que hay que tomar decisiones. En este caso, si ella rompe con el cuerpo, no respetó la zona de control. Pero si ella respeta con la mecha, y sigue subiendo, pues la zona de control fue respetada correctamente. Esas son las zonas de control. Cuando, digamos, en ese momento, pues el mercado hace como sus retrocesos, puede hacer un retroceso fuerte y bajar hasta la zona, pero puede seguir subiendo igual. Diferente si la rompe, pues ya hay que tomar decisiones de salida. En este caso, que por ejemplo estemos en compras, ¿no? Porque tú ves que nos rompe la zona de control, pues obviamente es como un red flag, ¿no? De que pueda dañarnos la operativa. Entonces, eso es como lo que les quería explicar de lo que son zonas de control, quiebres, estructura. Es bien importante el tema de la estructura, es lo principal. Si tú no sabes identificar una estructura, no vas a saber si comprar o vender, vas a estar súper perdido. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Lo que siempre les he dicho, las estructuras se miden en temporalidades un poquitico más altas. Claro, el mercado se ve obviamente más abarcado, tú puedes tener una mejor visualización de lo que ha venido pasando durante días y semanas y horas. Por ejemplo, generalmente yo la estructura la miro en 3 horas. Ahí tengo un poquitico más de claridad de qué está haciendo y qué ha estado haciendo el mercado para tomar decisión. Por ejemplo, miren, este mercado, pues es en la estructura que podemos observar, es una estructura alcista, es una temporalidad alta. Estamos en temporalidad de 3 horas, ¿sí? Es una estructura alcista que quiere decir que lo más inteligente es buscar compras. Así se mueve un poco. Pues bueno, chicos, ya como tal la clase, creo que ya la acabé